Me enteré en la sala de juntas. Delante de todos los directivos. Javier sonrió con esa suficiencia que tanto había odiado en los últimos meses. Proyectó la diapositiva y dijo, el divorcio será tu indemnización por despido. Laure. Firma si te vas con lo puesto. Los demás rieron discretamente. Como si fuera una broma corporativa ingeniosa. Yo llevaba 15 años en la empresa. Había levantado el departamento financiero desde cero. ¿Y él? Mi marido. El director general. Lo anunciaba así. Como si liquidara un contrato menor. Eres prescindible. Añadió. Y apagó el proyector. Nadie me miró a los ojos. Nadie dijo nada. En ese momento comprendí que el hombre con quien compartía cama desde hacía 17 años ya no era una persona, sino un cálculo frío. Y que yo, durante mucho tiempo, había sido su activo más rentable. No lloré. No grité. Solo recogí mis cosas y salí. En el ascensor. Mientras bajaba los 32 pisos del rascacielos de Pudón. Pensé en cómo había llegado hasta allí. En cómo había creído que el amor y el trabajo podían coexistir sin que uno devorara al otro. ¡Qué ingenua! Shanghái en enero es cruda, el viento del Huangpu corta como cuchillas. La humedad se mete en los huesos. Caminé por el Bund sin rumbo. Viendo a los turistas fotografiar los nians del otro lado del río. Todo brillaba. Todo parecía próspero. Y yo me sentía vacía. Javier tenía una amante 20 años más joven. Una analista junior que había contratado el año pasado. Lo supe meses atrás. Por un mensaje equivocado en su teléfono. No dije nada entonces. Pensé que pasaría. Que era una crisis pasajera. Que nuestro matrimonio. Nuestra empresa. Nuestra vida merecían un esfuerzo más. Error. El silencio no salva nada. Solo acumula. Llegué al apartamento de Lujiazui esa noche. Él no estaba, seguramente celebraba con ella. Revisé los cajones. Los correos desde mi portátil personal. Encontré lo que esperaba, transferencias a cuentas offshore. Contratos falsos para justificar gastos. Mi firma falsificada en varios documentos. No era solo infidelidad, era robo. Me había utilizado para blanquear dinero mientras preparaba mi salida. El divorcio no era por amor muerto, era para quedarse con todo sin repartir. Me senté en el sofá. Con una copa de baijiu que ni siquiera probé. Pensé en denunciarlo. La policía financiera en China es eficiente cuando quiere. Pero también corrupta cuando conviene. Javier tenía contactos en el partido. En la municipalidad. Yo también. Pero los míos eran menores. Una denuncia abierta significaría años de juicios. Pérdida de reputación. Quizá cárcel para ambos. No. Eso sería justicia rápida. Pero no mía. Decidí esperar. Observar. Aprender. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Volví a la oficina como si nada. Sonreí en las reuniones. Firmé lo que me pedían. Fingí aceptar la indemnización. Javier se relajó, pensó que había ganado. ¿La amante? Li Wei. Empezó a aparecer más. Con ropa cara que yo reconocía porque antes eran mías en el armario. Me miraban con lástima fingida. O con desprecio real. Por dentro. Algo se endurecía. Cada humillación era una capa más de hielo. Cada risa disimulada. Un clavo. No era rabia explosiva, era algo más frío. Más calculado. Me repetía, la paciencia es el arma de los débiles que aprenden a ser fuertes.
Empecé a recopilar copias de correos, capturas de transferencias, grabaciones discretas de conversaciones en la oficina. Usé un móvil secundario. Cuentas anónimas en WeChat. Contacté sutilmente con proveedores que Javier había estafado. Con exempleados despedidos injustamente. Nadie quería hablar al principio. Todos tenían miedo. Pero el miedo se disipa cuando alguien ofrece una salida. Una noche. Sola en el apartamento. Miré por la ventana los millones de luces de Shanghái. Pensé en mis padres. En cómo me educaron para ser buena esposa. Buena profesional. En cómo había sacrificado amigos. Viajes. Hijos que nunca llegaron porque no era el momento. Todo por él. Todo por nosotros. ¿Y ahora? Nada. No sentí odio puro. Sentí vacío. Y en ese vacío, espacio para planificar. Los meses siguientes fueron de fingimiento absoluto. Asistía a las cenas de empresa. Brindaba por los éxitos. Incluso felicité a Li Wei por su ascenso merecido. Javier me observaba con desconfianza al principio. Luego con alivio. Pensaba que había aceptado mi derrota. Yo. Mientras. Construía mi red. Contacté con un viejo compañero de la universidad. Ahora auditor en una firma internacional. Le pasé datos anónimos sobre irregularidades. No suficientes para actuar. Solo para sembrar duda. Luego. Un periodista financiero freelance que debía favores a un amigo común. Le filtré rumores, fuentes internas hablan de contabilidad creativa en el grupo. Nada directo. Solo gotas. En casa, aún compartíamos el apartamento mientras el divorcio se tramitaba, manteníamos una cortesía glacial. Él llegaba tarde. Oliendo a perfume barato. Yo cocinaba. Lavaba. Como si nada. Una noche. Después de una copa de más. Intentó acercarse. Laura. ¿Podríamos seguir siendo amigos? Lo miré fijamente. Los amigos no se roban entre sí. Dije. Se rió. Nervioso. No seas dramática. ¿Es negocio? Ahí lo vi claro, para él. Todo era negocio. El matrimonio. La lealtad. El amor. Solo transacciones. Y yo había sido su mejor inversión hasta que dejó de serlo. Empecé a manipular pequeñas cosas. Cambié contraseñas de cuentas secundarias que él usaba. Retrasé pagos a proveedores clave. Fingiendo errores administrativos. Nada trasebel. Solo molestias. Javier empezó a estresarse en las reuniones. A gritar a subordinados. La junta directiva notó el cambio. Li Wei. Por su parte. Se volvía arrogante. Presumía de viajes. De joyas. Una vez. En el ascensor. Me dijo, Laura Gie. No te lo tomes a mal. Javier necesitaba a alguien con energía nueva. Sonreí. La energía nueva se gasta rápido. Ella frunció el ceño. Pero no entendió. Por dentro. Dudaba. Algunas noches no dormía. Pensando si valía la pena. Si la venganza me convertiría en alguien peor que él. Me repetía que no era venganza, era justicia. Pero sabía que mentía. Era ambas cosas. Contacté con la familia de Javier en España. Habíamos vivido unos años en Madrid antes de mudarnos a China por la expansión. Su madre. Una viuda conservadora. Aún me quería. Le conté. Con lágrimas fingidas.
La infidelidad. Es joven. Impulsivo. Dijo ella. Pero sembré la semilla. Luego. El golpe maestro inicial, descubrí que Javier planeaba vender una filial a un precio inflado, embolsándose la diferencia vía offshore. Tenía los documentos. Los copié. Los envié anónimamente a la autoridad reguladora CSRC. Con copia a inversores mayoritarios. Las acciones empezaron a tambalearse. Rumores en los foros financieros. Javier sudaba. Una tarde. En la oficina. Me llamó a su despacho. Laura. ¿Sabes algo de estas filtraciones? Lo miré con calma. ¿Por qué iba a saberlo yo? Ya no soy parte del núcleo directivo. ¿Recuerdas? Se pasó la mano por el pelo. Por primera vez. Vi miedo en sus ojos. Esa noche. Sola. Sentí una satisfacción amarga. No era euforia. Era alivio mezclado con náusea. Me preguntaba cuánto de mí quedaba intacta. La investigación oficial empezó en primavera. Inspectores en la oficina. Documentos requisados. Javier contrató abogados caros. Pero el daño estaba hecho. Las acciones cayeron un 20%. Inversores extranjeros amenazaron con retirarse. Yo seguía fingiendo lealtad. Ayudaba en lo que podía. Retrasando lo que no. Li Wei empezó a distanciarse, olía el fracaso. En paralelo. Manipulé su relación. Envié mensajes anónimos a Li Wei desde un número falso, fotos de Javier con otras mujeres, algunas reales. Otras montadas. Ella confrontó. Discutieron. Lo oí a través de la pared fina del apartamento. Javier empezó a beber más. A equivocarse en presentaciones. La junta pidió explicaciones. Dudé de nuevo. Una noche. Casi le conté todo. Casi le di una salida. Pero recordé la reunión. Su frase, prescindible. No. No merecía piedad. Contacté con un ex empleado despedido años atrás por Javier. Le pasé pruebas de sobornos. Él habló con la prensa. El escándalo creció. Javier me confrontó una tarde en el parking. ¿Eres tú? ¿Verdad? ¿Todo esto? Sonreí. Pruébalo. Me agarró del brazo. Laura. Por lo que tuvimos. Vale. Solté su mano. Lo que tuvimos lo mataste tú. Se quedó allí. Bajo la luz fluorescente. Viéndose viejo de repente. Esa noche. Empaqué mis cosas. Me mudé a un apartamento pequeño en el Fremdkensesschen. Por primera vez en meses. Dormí sin pastillas. El precio, perdí amigos comunes que eligieron bando. Mi reputación profesional sufrió. Algunos me llamaban mujer resentida. Pero ganaba control. El verano trajo la crisis total. La CSRC multó a la empresa. Javier dimitió por razones personales. Li Wei lo dejó, encontró otro ejecutivo más estable. Él intentó reconciliarse. Flores. Mensajes. Laura. Fuimos un gran equipo. Ignoré. Luego. El golpe financiero, usé mis contactos para que un fondo buitre comprara acciones baratas. Yo tenía un porcentaje pequeño. Pero suficiente. Voté en contra de su paquete de salida dorado. Quedó con casi nada. Intentó demandarme por el divorcio. Pero yo tenía pruebas de sus fraudes conyugales. El juez falló a mi favor, me quedé con parte significativa de activos.
Javier se mudó a un apartamento modesto en las afueras. ¿Bebía? Llamaba a veces. ¿Borracho? Me has destruido. No. Respondía. Te destruiste solo. Yo solo aceleré el proceso. El precio para mí, insomnio crónico. Miradas en el sector que me evitaban. Sentía que había cruzado una línea. Ya no confiaba en nadie. Ni en mí. Un año después. La empresa se recuperó bajo nueva dirección. Yo consultora independiente. Próspera pero sola. Javier intentó reconstruir. Nueva startup. Nuevos inversores. Pero yo filtré sus antecedentes. Fracasó. Una noche. Lo vi en un bar del Boom. Solo. Demacrado. Nuestras miradas se cruzaron. No sonrió. Yo tampoco. Sentí. Nada. Ni satisfacción plena. Ni remordimiento total. El precio final, parte de mi humanidad. La empatía se había erosionado. Manipular se volvió hábito. Li Wei se casó con otro. Envié regalo anónimo, un libro sobre traición. Hoy. Mirando el Wampu desde mi nuevo balcón. Pienso en aquella reunión. Javier vive en España ahora. Con su madre. Dicen que está enfermo. Yo prospero. Pero las noches son largas. ¿Valió la pena? ¿O solo probé que él tenía razón, todos somos prescindibles? ¿Incluso para nosotros mismos?